casa no fue demolida, y eso es lo más sorprendente. Ahora, y una cosa que me llamó mucho la atención a mí cuando yo entré era que el lugar no estaba como estuvo como cuando fue usado, sino que está como más o menos como quedó después de que la institución que lo ocupó por mucho tiempo, el Instituto Higginiano, como lo dejó. Y lo dejó parecido a una oficina funcional. Y eso es muy sorprendente y yo diría que es bastante violento y conmovedor. Quizás es tan conmovedor como haber visto la casa cruda como era originalmente. El hecho de que haya mucha gente que haya trabajado aquí que no le haya importado, eso es muy sorprendente, sí. Cada una de nosotras tiene una distinta memoria con lo que pasó o cómo se reencuentra con este espacio. Yo creo que en eso es súper diferente para las tres, porque hubo gente de mi familia que estuvo acá en Londres, por lo tanto ha sido como reencontrarse con algo bien doloroso, pero a la vez es sanar una herida de decir, sí, estoy acá, digo lo que quiero decir con mi trabajo, eso es súper enriquecedor. Dentro de los 3 lugares por los que vamos a pasar haciendo la obra es el único que está la casa original, y eso tiene ya una carga que se le transmite a la obra inevitablemente, tanto para nosotros, yo creo, como actores, como para la gente que lo viene a ver. Hay un texto donde yo digo, se habla de las cosas que sucedieron en el lugar donde sucedieron y de repente me doy cuenta que estoy acá. Y decirlo acá es súper emocionante, porque en realidad estás en el lugar. La verdad es que yo crecí en dictadura, soy de una familia que es víctima de violaciones de los derechos humanos y es un tema que me ha perseguido toda mi vida y me va a seguir persiguiendo. Yo siempre he querido escribir una obra acerca de la tortura y me pareció que era interesante escribir una obra acerca de cómo se trabaja desde estos centros de tortura que ahora se están transformando a poco todos, o muchos de ellos, en centros de memoria. Hay una discusión que es muy interesante, que la tienen principalmente la gente que están recuperando estos espacios, o círculos académicos también, que es la discusión de cómo se recuerda. Y yo tenía muchas ganas de llevar esa discusión al teatro, que es una forma también de popularizarla. Además, el escenario es un espacio muy, muy interesante para poder pensar ese tipo de cosas. Yo creo que hacer una obra sobre el tema con personas de nuestra generación, que demuestra que todavía cruza lo que pasó, cruza la vida de mucha gente, creo que es darle vida a Londres, más allá de la que ya debe tener por otras cosas. ¿Naciste en la villa? No sé, no lo tengo claro, pero es posible. Yo nací en la villa. ¿En serio? ¿Violaron a tu mamá también? Pero cada vez que escribo una obra existe mucha documentación. Pero yo diría que una de las cosas que más me sirvieron, además de leer, por ejemplo, todos los testimonios recogidos en el informe de Valech, que son muy útiles, no solo por la cantidad de información estadística, sino que también por los testimonios, que son muy elocuentes. Es un buen informe, yo creo, para eso. Me sirvió mucho recorrer los lugares, estos lugares emblemáticos, principalmente los 38, Villa Grimaldi, José Domingo Caña, y es muy interesante recorrerlos, porque los tres lugares tienen una historia muy similar. Fueron ocupados para lo mismo, en la misma época, pero han resultado en cosas muy distintas. Y eso es muy interesante, porque uno tiene una distinta experiencia de recuerdo, de memoria. Es súper importante el tema de la memoria en un país que pareciera que no le interesa, que desde las autoridades para abajo es un tema que pareciera no ser tan importante. Y bueno, ¿para qué hablar de la contingencia? Vamos sacando las clases de historia y qué sé yo, acortando las horas. Bueno, es un tema súper importante reconstruir la memoria de un país y que los jóvenes
que ya no importa de qué lado, cara de la moneda esté, si o sea, nosotros ya no fuimos protagonistas del tema, pero sí es la historia de nuestro país, y no podemos construir sin hacernos cargo y como negarlo y decir que en el fondo que esto ya no te, como que no lo viviste, es como tema antiguo. No, es tu historia. O sea, todo lo que está ocurriendo hoy es fruto de eso y todo lo anterior. Me dan ganas de que sea una casa muy visitada, que sea un lugar que esté lleno de gente todo el día. Entonces, sin decirle a nadie lo que tiene que hacer, lo único que yo recomendaría es que fuera el lugar más invitador posible. Y poder visitar estos lugares y tener conciencia y hacer conciencia y que estos lugares se vuelvan a resignificar y les den, digamos, otro sentido a partir de lo que ocurrió. No sé, creo que tiene que ver con conciencia, con aceptar también esta realidad. Yo creo que la gente lo agradece, porque para la gran mayoría es una oportunidad de ver este lugar, que si no estuviera la obra de teatro acá no habrían venido nunca. Por lo tanto, agradecen y inmediatamente empiezan a hacer preguntas. ¿Y este lugar? ¿Y por qué está aquí? ¿Y hace cuánto está? Yo no sabía, tan cerca del centro. ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y cuánta gente? Es como que yo, sin quererlo, me he tenido que transformar en una especie de guía de Londres 38 sin serlo. Así que hay muchas preguntas que respondo con no sé, vuelve de nuevo, consíguete una visita guiada o lee. Mira, a mí me parece una genial idea porque yo viví en la época, yo era chica igual, tenía, no sé, 17 años, pero estar aquí uno siente o tiene la sensación, además de participar de esto, de lo que se sufrió y de lo que olvidamos. A mí me parece súper bueno, la juventud no tiene idea de lo que pasó y mucha gente de mi época tampoco, todavía no cree. Me parece esto un regalo. Me quedé con muchas preguntas, con ganas de leer a pesar de haberlo vivido en el tiempo, ¿no es cierto?, con ganas de leer, incluso el hecho de haber mencionado el informe Balich, pescar esos libros y leer de repente testimonios, no quiero olvidar, la verdad es que no quiero olvidar. Creo que recuerda cosas que no deben perderse, evidentemente, y todas estas ideas sirven para reflexionar, entender, ¿no es cierto?, todas las cosas que han pasado en nuestro país. Evidentemente ayuda a todo eso. Así que, excelente. Sí, yo no estoy contenta de estar aquí, no conocía este lugar terrorífico. Encuentro que es súper difícil enfrentarse a pedazos de la historia que como por defensa propia uno borra. Y el hecho de que se pueda acceder así, por ejemplo, con una obra de teatro, te introduce para hacerte como más permeable a cuestiones que cerraste para que no te dañaran. Entonces, en ese sentido encuentro excelente que esté. Si no hubiese estado la obra, yo creo que no habría venido. La única manera de acercar a la gente a los lugares es hacer cosas. Entonces, en el fondo, en el fondo yo creo que el problema es que va en eso, que esto no es más que un primer paso, algo muy sencillo, lo que se debería haber hecho mucho rato, no es un gran avance que hace esta maldita sociedad, sino simplemente una gran detención que tenemos, que creemos que esto es algo importante, y si no, hacer de los espacios públicos algo público es lo primero que hay que hacer para que sean públicos. Como que yo creo que por ahí parte la cosa, en el fondo.